Trabajé en un refugio para migrantes. Fue hace 6 meses. Tenía 35 años y dejé mi país buscando una vida mejor. Mi trabajo era simple, al menos eso pensé. Atendía a personas llenas de esperanza, quienes intentaban cruzar una frontera peligrosa. El refugio era viejo, con paredes desconchadas y ventanas sucias. Sabía que estos muros habían visto sueños rotos y nuevas esperanzas. Nunca dejé de pensar en ello, las noches eran silenciosas. Eso creía. Pero una noche, mientras caminaba por el pasillo, escuché murmullos. Eran los migrantes. Sus voces eran susurros, algo que venía del fondo. Hablaban de una habitación prohibida. Decían que quienes entraban nunca regresaban. No creía en leyendas, pero la curiosidad me invadió. Algo en mí comenzaba a decir que esto no era normal. Los días siguientes, el ambiente cambió. La gente comenzó a actuar raro. Recuerdo a una mujer que siempre contaba sobre su viaje. La vi con ojos desorbitados, perdida como si algo oscuro la hubiera arrancado de sí misma. Un escalofrío me recorrió la espalda al pensarlo. Intenté concentrarme en ayudar a los demás, pero la inquietud creció en mí. Una noche, decidí investigar. Pregunté a los migrantes que quedaban. Recogí fragmentos de historias sobre desapariciones en otros refugios. Los relatos eran aterradores. Todos mencionaban el mismo lugar, la habitación prohibida. Me pregunté si de alguna forma era parte de lo que estaba ocurriendo. El pánico empezaba a mezclarse con mi incertidumbre. Más días pasaron y más migrantes desaparecieron. Un joven que había llegado el lunes se esfumó. Una madre con su hijo que siempre sonreía dejó de aparecer. Mi corazón latía rápido. Comenzaba a sentirme atrapado en una pesadilla. La desesperación se volvió contagiosa. Recorría el refugio, notando cómo la atmósfera se tornaba cada vez más pesada. Finalmente, una noche, decidí acercarme a la habitación prohibida. Mis manos temblaban al avanzar hacia la puerta. El aire se sentía denso. Al tocar el pomo, un sudor helado brotó de mi frente. Escuché un leve crujido, como si alguien estuviera al otro lado, esperándome. Era la respuesta que había buscado, un abismo de oscuridad. Cuando llegué a la puerta, paré. Escuché un rugido sordo, mi estómago se revolvió. Me giré, mi instinto gritaba que estaba en peligro. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Me sentí muy pequeño en ese lugar. Entonces, pregunté en voz alta, ¿hay alguien ahí? Pero el eco de mi propia voz llena de miedo fue lo único que contestó. Fue entonces cuando comprendí que estaba completamente solo. La habitación prohibida me llamaba, pero sabía que cruzar esa puerta podría ser el fin de mi historia. Miré la puerta una vez más, pero algo me decía que era mejor dar un paso atrás. Sin embargo, la inquietud seguía. ¿Quiénes eran aquellos que desaparecieron? ¿Estaban en la habitación? No tenía respuestas. Solo tenía preguntas. Un sudor frío me recorrió la espalda, mientras me alejaba sin volver la vista atrás. Capítulo 2. Los días pasaron y el refugio comenzó a sentirse diferente, como si una sombra se hubiera instalado entre nosotros. La atmósfera, antes llena de esperanza, se convirtió en un mar de inquietud y murmullos. Decidí centrarme en lo que podía controlar, ayudar a quienes aún quedaban. Pero, cada vez que miraba a los ojos de las personas, sentía una ausencia, como si esas miradas contaran historias que ya no estaban completas. Una noche, mientras preparaba algunos alimentos en la cocina, escuché un ruido. Era como un susurro, pero más profundo. Me detuve y me giré. Un grupo de migrantes se había reunido en una esquina, hablando en voz baja. Sus rostros estaban tensos. Me acerqué y, al llegar, noté que se quedaron en silencio. El ambiente era tenso. ¿De qué hablan?, pregunté, forzando una sonrisa que se sentía más como una mueca. La mujer que antes hablaba de su viaje, Clara, me miró con ojos llenos de miedo. La habitación no es solo una leyenda. Hay cosas que no entendemos, dijo, apretando las manos. Algunas veces, algunas personas vuelven, pero ya no son las mismas. Su comentario me hizo sentir escalofríos. ¿Vuelven? ¿Cómo es eso posible? Ella solo negó con la cabeza, como si supiera más de lo que podía compartir. Los demás miraron al suelo, como si en su silencio estuvieran escondiendo algo. No pude evitar recordar aquella noche en la puerta de la habitación prohibida. ¿Quiénes volvían y qué les sucedía en aquel lugar? Decidí que no podía quedarme con la duda. Necesitaba hablar con más gente,
buscar respuestas. Al día siguiente, hablé con Martín, un hombre que había estado en otros refugios. Su voz era grave, y sus ojos tenían un brillo que hablaba de experiencias vividas. Allí, en el refugio donde estuve, había una habitación parecida. Decían que había un ser que se alimentaba del miedo de la gente. Quienes entraban nunca eran vistos otra vez o volvían hablando cosas extrañas, me contó, mientras procedía a contarme las historias de aquellos que escucharon relatos similares. Mis pensamientos daban vueltas en mi cabeza. Algo dentro de mí sabía que tenía que enfrentar esta situación. Pero el miedo me paralizaba. Esa noche, mientras el refugio se sumía en la oscuridad, entendí que la verdad estaba en la habitación prohibida. Las desapariciones no eran mera coincidencia, había conexión entre ellas. Tomé una decisión. Al día siguiente, volvería a enfrentar la puerta. Pero justo antes de dormir, un grito desgarrador cortó la noche. Un grito que resonó a través de los pasillos del refugio, helando la sangre en mis venas. Me levanté de la cama, mi corazón latía con fuerza. Corrí hacia el origen del sonido, pasos apresurados resonando en el suelo de madera. Cuando llegué, un grupo de migrantes estaba reunido, pálidos como fantasmas. Alguien había desaparecido nuevamente. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. ¿Quién sería esta vez? ¿Y qué secretos oscuros guardaba la habitación? La tensión en el aire se hacía insoportable. Sabía que no podía huir de esto por más tiempo. La verdad debía salir a la luz, y estaba en el punto de no retorno. Capítulo 3. La sala se llenó de murmullos inquietos. El ambiente era como una olla a presión. Todos parecían esperar, pero nadie sabía qué hacer. A medida que cada rostro mostraba un destello de horror, entendí que el último en desaparecer fue Javier, un hombre que había compartido risas y esperanzas con nosotros. Me sentí culpable por no haberme dado cuenta antes. Cuando lo vieron por última vez, pregunté, tratando de mantener la calma. Un joven, con lágrimas en los ojos, me respondió, estaba cerca de la habitación, lo vi entrar y no volvió a salir. Mi corazón se detuvo. Retrocedí, recordando las palabras de Clara. Esa habitación no era un simple mito. Aquellos que entraban ya no eran quienes eran. ¿Qué pasaba detrás de esa puerta? La curiosidad y el miedo lucharon en mí, decidí que debía actuar. No podía quedarme de brazos cruzados mientras las sombras se tragaban a las personas que aún quedaban. Me dirigí hacia la puerta prohibida. Mi cuerpo temblaba, y cada paso se sentía como una batalla. Recorrí el pasillo, tratando de ignorar las miradas preocupadas que me seguían. Sabía que cada uno de ellos estaba preguntándose si yo sería el próximo en desaparecer. Al llegar a la puerta, me detuve. Era como si algo me impidiera avanzar. La manija estaba fría al tacto, como si una corriente de aire helado viniera del otro lado. Me llevé las manos a la cabeza, sintiendo que iba a perder el control. ¿Y si había algo ahí atrás que no estaba preparado para enfrentar? Pero no podía dar marcha atrás. Tenía que saber la verdad. Tomé aire y giré la manija. La puerta crujió al abrirse lentamente, revelando una oscuridad que parecía tragar la luz. Mi instinto me gritaba que no entrara, pero mis pies ya cruzaban el umbral. El aire en la habitación estaba pesado, como si presionara sobre mis hombros. A medida que mis ojos se acostumbraban a la penumbra, empecé a distinguir formas. Habitaciones en desorden, objetos caídos. Pero de repente, un brillo llamó mi atención. Era un objeto en el suelo, cerca de una esquina oscura. Al acercarme, podía ver que era un pequeño muñeco, parecido al que llevaba Javier siempre con él. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Cómo había llegado esto aquí? Antes de que pudiera pensar en una respuesta, un susurro cortó el silencio. No deberías estar aquí. Me giré bruscamente y, en un rincón, vi a Clara, con los ojos desorbitados y pálidos. Sal de aquí. No te atrevas a desenterrar lo que está enterrado, imploró, pero antes de que pudiera hacer algo, ella desapareció en la oscuridad. Mi corazón latía con fuerza. ¿Tenía que salir? ¿O debía quedarme y descubrir qué pasaba? La tensión era tan intensa que parecía cortar el aire. Pero el muñeco seguía ahí, llamándome. Entonces lo vi. Un rastro de objetos que llevaban hacia algo más profundo en la habitación. Sin pensar, seguí el rastro. Pero antes de dar otro paso, el suelo tembló. Sentí que el tiempo se detuvo. Tenía que decidir. Continuar o volver atrás. La respuesta estaba frente a mí, y si no lo enfrentaba ahora,
Podría no tener otra oportunidad. Capítulo 4. Tomé una decisión. Mis pies se movieron. El rastro brillaba tenuemente, atrayéndome como un imán. Podía sentir el eco de mi respiración resonando en la oscuridad. Mientras avanzaba, el temblor del suelo se convirtió en un ligero zumbido, como un latido distante que pululaba en el aire. Algo inquietante estaba en juego, cada paso me acercaba a lo desconocido. La oscuridad se espesaba a medida que me adentraba más, pero el muñeco permanecía visible, liderando mi camino. Era como si, de alguna manera, me estuviera guiando. Mis pensamientos se revolvían. ¿Era esto parte de alguna trampa? ¿Qué había esperando por mí al final del rastro? Al llegar a una pequeña habitación lateral, me detuve. El silencio era abrumador. Empujé la puerta lentamente y la madera chirrió al abrirse. Dentro, la oscuridad era aún más profunda, pero algo brilló a mi izquierda. Miré hacia el fondo de la habitación y vi una figura. Era la sombra de un hombre, pero no podía distinguir sus rasgos. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz temblando. La figura no se movió, pero pude escuchar un susurro, entrecortado: no vengas. El frío recorrió mi columna. Los recuerdos de Javier me invadieron. ¿Eres tú? ¿Estás bien?, grité. Pero la figura continuó inmóvil, como si la morfogénesis de una realidad desgarrada lo mantenía atrapado. Algo en mí se desmoronó. Déjame en paz, pensé, retrocediendo lentamente, sintiendo que el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Me volví hacia la salida, pero el zumbido se intensificó, retumbando en mis oídos y sacudiendo el suelo. Una presencia densa se formó en el aire, respiré hondo y salí de la habitación, pero no había escapatoria. Al girar, vi que la puerta se cerraba lentamente, como si un ser invisible la empujara. Pude ver el reflejo de mis ojos en la madera y en su interior había miedo puro. La habitación comenzó a girar. Sentía que era absorbido por un remolino de sombras. De repente, todo se detuvo. Estaba en pie, en el mismo lugar, como si nunca me hubiera movido. El muñeco seguía allí, tirado a mis pies. Su mirada vacía me desarmaba. Fue entonces cuando escuché otro susurro, esta vez distinto. Tú también te irás, decía una voz desgastada. Me giré nuevamente hacia el rincón, y esta vez había más figuras. Eran más sombras, más caras conocidas, amigos, compañeros, incluso familia. Todos miraban, llorando su silencio. Javier, murmuré, pero nadie respondió. El terror se apoderó de mí mientras comprendía. Eran los que habían desaparecido. Estaban atrapados, condenados a permanecer en ese limbo eterno. Algo dentro de mí sabía que yo podría ser el próximo. De pronto, la imagen de Clara volvió a mi mente. Ella había implorado que no desenterrara lo que estaba enterrado. Mis piernas temblaron mientras miraba hacia la puerta, ahora completamente cerrada. Sin embargo, en mi interior, algo me decía que debía enfrentar lo que había desatado. Sin poder detenerme, me agaché y recogí el muñeco. Era mi única oportunidad de entender, de confrontar estos fantasmas. Y en ese momento, comprendí que aún no había terminado. Lo que estaba haciendo no era solo una búsqueda de la verdad, era una lucha por mi propia existencia. No había vuelta atrás. Con el muñeco en mis manos, di un paso adelante. ¿Qué quieren de mí?, grité al aire, esperando que la habitación, o los que una vez fueron mis amigos, me respondieran. Entonces, una risa resonó, un eco burlesco que rompió el silencio. Y con ello, supe que estaba a punto de descubrir algo mucho más oscuro de lo que había imaginado. Capítulo 5. El eco de la risa me atravesó, helando mi sangre. Era un sonido desconcertante, como si se burlara de mi desesperación. Miré alrededor, buscando respuestas en las sombras. El muñeco en mi mano se sentía pesado, como si la historia detrás de él estuviera despierta, esperando ser contada. «Responde», grité, sintiéndome más pequeño con cada instante que pasaba. Pero las figuras seguían inmóviles, sus rostros desdibujados convertidos en una marea de sombras. No podía mantener la mirada en ellos, así que decidí enfrentar lo que había comenzado al recoger el muñeco. Aunque mi instinto me gritaba que lo soltara, el zumbido había transformado en un clamor, una mezcla de lamentos que resonaba en mis oídos. Me dirigí hacia una de las sombras, buscando a alguien a quien pudiera reconocer. ¿Eres Javier? Necesito saber qué pasó, balbuceé, mis palabras tropezando con el aire espeso. Fue entonces cuando la sombra que estaba más cerca de mí se movió. Su rostro comenzó a manifestarse sutilmente.
Estás donde no deberías estar, dijo con voz apagada. Cada palabra me cortaba como un halo de miedo gris. Te advertí, ya no hay vuelta atrás. Era cierto, sentía que todo se había desbordado. Pero había algo más en su mirada que me impulsaba a seguir. Un rayo de reconocimiento surgió en medio del caos. Clara. Exclamé, dándome cuenta de que era ella. La figura se volvió más definida, sus ojos vacíos pero llenos de una tristeza profunda. Tienes que irte. Ellos no te dejarán ir. Las otras sombras comenzaron a moverse, juntándose en un círculo. La risa resonó de nuevo, distorsionándose en un alarido arrepentido. Tú también te irás, repetía la voz. Cada repetición me envolvía en una opresión creciente. Era la verdad, estaba atrapado. No. No puedo quedarme aquí. No puedo ser parte de esto. Grité, observando cómo Clara retrocedía, como si un muro invisible la separara de mí. Era una pesadilla. Tenía que salir de ahí, y el muñeco era mi única guía. Desesperado, giré el muñeco en mis manos, buscando alguna pista o conexión, cualquier cosa que me dejara avanzar. En ese instante, el objeto tembló ligeramente, provocando que un frío recorriera mi brazo. Las sombras, sintiendo el cambio, se acercaron más, alimentándose de mi miedo. Escucha, esto es un ciclo, dijo Clara, su voz ahora más clara. Debes romperlo. Pero no puedo ayudarte si no te enfrentas a lo que has hecho, me quedé paralizado. El rastro que seguía, el pasado que había desenterrado, todo se desmoronaba en mi mente. El muñeco que sostenía no era solo un simple juguete. Era un símbolo de todo lo que había perdido y de los secretos que había tocado. Lo entenderé. Respondí con determinación, el fuego de la verdad surgiendo en mi pecho. Pero necesito saber cómo romperlo. No hay tiempo, dijo, y su figura comenzó a desvanecerse. Ya viene de pronto, una sombra más oscura que las demás surgió del grupo. Era más grande, más amenazante, y mientras avanzaba hacia mí, supe que no estaba dispuesto a soltarme. La habitación giró de nuevo, aplastando mi voluntad. Sin pensar, di un paso atrás. De mis labios escapó un grito, y mientras mi mundo estallaba en un destello de sombras y caos, supe que la verdadera batalla apenas comenzaba. Capítulo 6. La oscuridad me tragó de inmediato, cerrando el espacio a mi alrededor. Este no era un lugar del que pudiera escapar con facilidad. Sentí el frío del suelo bajo mis pies, pero antes de poder reaccionar, algo me empujó hacia adelante. Era una fuerza, una presión que parecía provenir de múltiples direcciones. Despierta. Resonó una voz familiar. Era Clara, casi como un eco. Pero no era la voz de Clara. En cambio, era un nuevo personaje, uno que no reconocía. Me giré rápidamente, buscando la fuente de ese llamado, cuando la sombra más oscura apareció frente a mí. Era como un agujero negro, una forma que absorbía la luz y la esperanza. No hay salida, susurró, su aliento helado haciendo que mis dientes castañeteen. Agárrate a tu ignorancia, o sufrirá lo que ha de venir. Su voz era profunda, llena de un poder que me hizo sentir aún más pequeño. No tengo miedo de ti, intenté afirmarlo, aunque sabía que el temblor en mi voz traicionaba mi valentía. La figura sonrió, una mueca cruel que apenas podría ser considerada como tal. ¿De verdad crees que eso importa?, sentenció, dando un paso más cerca. Mis instintos me decían que debía correr, pero mis pies permanecieron pegados al suelo. Eres parte de esto ahora. Has jugado en este juego mucho tiempo y aún no lo sabes. El muñeco que sostienes tiene más poder del que imaginas. Su mirada se desplazó hacia el muñeco en mi mano, y en ese momento, una imagen fugaz me atravesó la mente. Recordé fragmentos dispersos de historias de personas que habían perdido mucho, que habían cruzado intolerables fronteras. Esas memorias fueron suficientes para que la ira comenzara a burbujear en mi interior. No soy parte de tu juego. Grité, aferrando el muñeco con más fuerza. Si hay algo que necesito saber, dímelo ya. Pero la sombra se rió, una risa baja y burlona que reverberó en el aire gris. ¿Pensabas que lo sabrías todo así? No es tan simple. Este muñeco es la llave. Pero hay algo más que debes afrontar antes de que puedas usarlo. Su tono se tornó serio, casi como un susurro ahogado en el viento. Miedo y determinación chocaron en mi pecho. ¿Qué es lo que debo afrontar? Dímelo. No puedo quedarme aquí parado mientras me tratas como un juguete más en tu macabra colección. La sombra pareció vacilar, pero luego, con un movimiento brusco,
extendió una mano hacia mí. Todo lo que has hecho. Todo lo que has rechazado enfrentar. Antes de que puedas salir de aquí, debes mirar a los que has lastimado. El suelo tembló y, de repente, visualicé una serie de rostros que se alinearon alrededor de mí, sus miradas llenas de dolor y resentimiento. Eran recuerdos de aquellos a los que había traicionado, a los que había dejado atrás sin mirar. Debes reconocer lo que has hecho para avanzar, insistió la sombra, mientras la luz fluctuaba a nuestro alrededor. Al no confrontar tu pasado, permanecerás aquí para siempre. Un nuevo terror se instaló en mí. La idea de estar atrapado en un ciclo interminable de arrepentimiento me paralizó. Pero había una chispa en mi interior, una necesidad de romper esas cadenas. Lo haré, murmuré, sin tomar claramente conciencia de lo que estaba prometiendo, aunque me cueste enfrentar mis demonios lo haré. Antes de que pudiera seguir, la imagen de la sombra se desdibujó, formándose en un torbellino de recuerdos. Sentí que mi pecho se llenaba de un ardor punzante, un último intento por liberarme de mi pasado antes de que todo se oscureciera de nuevo. Pero esta vez, sabía que tenía que enfrentar mis miedos, y con eso, quizás encontrar una salida. El aire se espesó a mi alrededor y supe sin lugar a dudas que la batalla no había hecho más que comenzar. Capítulo 7. El caos de recuerdos me envolvió, cada rostro momentáneamente atrapándome en su historia. Me vi obligado a estar ahí, frente a aquellos a quienes había herido, mi corazón golpeando en mi pecho como un tambor de guerra. No podía escapar. Primero fue Lucas, un amigo de la infancia. Su decepción era palpable. Al mirarlo, recordé el momento en que decidí ignorarlo, cuando más me necesitaba. Su mirada de traición se convirtió en una marea de culpa que me arrastraba hacia el fondo. Me dejaste solo, murmuró, la voz quebrada. Nunca volviste a mirar atrás. Me llenó de un sentimiento helado, una carga que había estado atrapada en mi interior. Desvié la mirada y me encontré con Carla, quien había soñado con escapar juntos. Fuimos a jugar como niños, recordó con tristeza, pero entonces desapareciste. La tortura de aquellas malas decisiones se metió bajo mi piel. Saber que le había arrancado sus sueños era un veneno que me devoraba, empecé a retroceder, el aire volvió a espesarse. ¿Por qué debía enfrentar esto? ¿Por qué debía sentirme así? La sombra se acercó a mí, casi como si pudiera leer mis pensamientos. No puedes huir. Cada una de estas personas merece tu reconocimiento. Cambia el rumbo de su historia, solo así podrás cambiar el tuyo. Atrapado entre las sombras de mi pasado, surgieron más rostros, más recuerdos. Cada uno representaba una historia, una pérdida, una lección que había elegido ignorar. La culpa era un dolor en mi pecho, un golpe que resonó en mí. Pero entonces, una chispa de determinación brilló en la oscuridad. Basta, grité, pero esta vez no era de miedo. Era una declaración. Miré a cada uno de ellos a los ojos, viéndolos verdaderamente por primera vez. Siento lo que hice. Nunca quise lastimarlos, pero no sabía cómo enfrentar mi propia cobardía. Con cada palabra, sentí como la sombra retrocedía un poco. Eso es un comienzo, susurró con una mezcla de curiosidad y desdén. Pero aún no has terminado. No se trata solo de reconocer, sino de enfrentar lo que hay detrás de tus decisiones. ¿Cómo? ¿Qué más quieres de mí? El desespero empezaba a apoderarse de mi voz. La sombra sonrió, aunque no era un gesto de alegría. Era una sonrisa de alguien que sabía que aún quedaba un camino por recorrer. Recuerda a aquellos a quienes se les negó una voz. Escucha sus historias, y tal vez allí encuentres la clave para liberar tu pasado. Con cada palabra suya, el aire se tornó más pesado y una nueva oleada de recuerdos me golpeó, esta vez más intensos. Vi a personas en el refugio, las que nunca regresaron. Seres desgarrados por el hambre, el dolor y el miedo. Miradas suplicantes que exigían respuestas. Sus historias vibraban en mi interior. Ahí estaba la conexión con mi propia historia. Eran ecos de una humanidad que había decidido ignorar. Desde sus luchas hasta su gloria, tú eres parte de esto, me urgió la sombra. Tus miedos son pequeños comparados con lo que ellos enfrentaron. Pero, dentro de mí, una pregunta se plantó, ¿podía realmente soportar esta carga? Justo cuando estaba a punto de ceder al pánico, sentí el muñeco en mi mano vibrar. Fue una señal, una conexión que se unía a mi determinación. De repente, el aire a mi alrededor comenzó a cambiar. Las sombras empezaron a desvanecerse y los recuerdos de aquellos que tenía que enfrentar se acercaron más, una marea poderosa. Había que dar un paso más.
La revalorización prometía una salida, aunque aún no sabía cómo. Voy a escucharlos, susurré, resignado pero resuelto, y así, tal vez, podré encontrarme a mí mismo. La sombra se encogió, su rostro una maraña de incertidumbre. Mientras las imágenes a mi alrededor tronaban en mi mente, supe que mi viaje para confrontar el dolor apenas comenzaba. El tumulto de historias me rodeó, cada una más potente que la anterior. Y allí, en ese laberinto sombrío, supe que no podía volver atrás. Estaba atrapado entre lo perdido y lo que aún debía salvar. Capítulo 8. Las imágenes de aquellos que había olvidado bailaban a mi alrededor. Eran rostros llenos de dolor, pero también de esperanza. Sentí que su voz colectiva me empujaba hacia adelante, y aunque la sombra seguía presente, yo no iba a dejarme abrumar. Una de las historias destacó entre las demás. La de Javier, un joven que había llegado al refugio buscando un futuro mejor. Lo recordé de su llegada, desilusión en los ojos y un brillo de determinación. Escuché su grito ahogado de desesperación y su frase, aún resonando en mi mente, no quiero ser solo un número. ¿Dónde estás, Javier?, grité. Quiero escucharte. El aire se volvió electrizante. Fue como si un hilo invisible me conectara a su sufrimiento. En ese momento, lo vi. Su sombra era distinta, más intensa, más ardiente. Me olvidaste, dijo, su voz un eco en mi ser. Te olvidaste de todos los que soñaban con regresar. Su mirada era firme, sus palabras como flechas que perforaban mi corazón. Nosotros fuimos más que historias. Te pedimos ayuda, pero te diste la vuelta. Lo siento, murmuré, con lágrimas asomando. No sabía cómo enfrentar mi propio temor. Te fallé. No se trata de tus miedos, sino de lo que la comunidad requiere. Javier alzó una mano. Tienes el poder de cambiar esto. Pero debes actuar. Ese llamado se aferró a mí. ¿Cómo? La desesperación empañó mi voz. ¿Qué se supone que debo hacer? La sombra, aún presente, me instaba a profundizar, a entender. Pero ahora era un fuego, no una amenaza. Recuerda a los que has ignorado, da voz a su sufrimiento. Ellos son el camino. Javier desapareció, pero su carga permaneció. Me di cuenta de que no podía seguir adelante sin abordar su historia, sin reconocer su sufrimiento y el de tantos otros. A medida que me movía a través de aquellas oscuras imágenes, los rostros se multiplicaron. Cada uno tenía algo que decir, algo que compartir. Reconocí rápidamente que su dolor no debía ocurrir en silencio. Su existencia era una verdad que debía descubrir. Vi a Ana, quien había dejado atrás a su hermana para tratar de encontrar una vida mejor. La vi abrazar su pasado mientras las lágrimas se deslizaban por su rostro. Nunca quise que me olvidaras, decía mientras acariciaba una fotografía que llevaba consigo. En su expresión, vi miedo y esperanza al mismo tiempo. ¿Qué puedo hacer?, le pregunté, casi implorando. Ana sonrió a través del dolor. Deja que nuestras historias sean escuchadas. Trasciende tu miedo. Juntos, se nos dará un espacio. Me adentré más en este laberinto de recuerdos. El sentimiento de carga que antes era opresor se convirtió en un impulso. Las voces se entrelazaron, una mezcla de sufrimiento pero también de lucha. No te detengas, resonó a mi alrededor. Sentí que cada historia era como un ladrillo en un camino que debía construir. Tenía que darle voz a aquellos que no podrían hablar. Y entonces, algo inesperado. Una figura al fondo, alguien que parecía familiar. Era mi madre, su rostro lleno de una dulzura que no había visto en mucho tiempo. Nunca dejaste de ser parte de nuestra historia, dijo con suavidad. Pero ahora es el momento de reencontrarte con tu verdad. Sabía que la confrontación final se acercaba, pero antes debía hacer una promesa, no me detendría hasta que cada historia fuera contada, hasta que cada vida contara. Mientras me acercaba hacia ella, sentí que el suelo temblaba. Algo grande se acercaba, una verdad oculta que estaba a punto de revelarse. ¿Qué más necesitaría afrontar antes de que esto terminara? Capítulo 9. Me acerqué a mi madre, y su presencia era como un refugio en medio de la tormenta. Su mirada tranquila contrastaba con el caos que me rodeaba. Pero ese aire de calma no duró. El temblor del suelo se intensificó, y entonces todo se oscureció. ¿Qué está pasando?, pregunté, sintiéndome desprevenido. Miré a mi alrededor, buscando respuestas en aquellas sombras. Las voces que antes eran un murmullo ahora gritaban en armonía, como si cada historia estuviera atrapada en la misma corriente.
¿Por qué todos están tan asustados? Es el cambio, dijo mi madre, su voz como un susurro que apenas podía escuchar. El cambio que tanto temías, que tanto evadiste. Estos son los ecos de un pasado no resuelto. Debes enfrentarlo. Un frío recorrió mi cuerpo. Las sombras, antes familiares, se volvieron amenazantes. Sentí que el peso de las historias que aún no había escuchado caía sobre mis hombros. No sé si estoy listo, admití. He tratado de ignorar lo que pasó. Esa fue tu elección, respondió. Sus ojos me atravesaron como si pudiera ver dentro de mí. Pero no puedes continuar así. Las historias son voces que demandan ser escuchadas. Justo en ese instante, una figura emergió de la oscuridad. Era Javier. Su sombra, habituada al sufrimiento, resonaba con una verdad intensa. Es hora, dijo, con una voz casi urgente. No puedes seguir adelante sin reconciliarte con nuestro sufrimiento. No puedes ser parte de su historia y seguir ignorando la nuestra. Todo me parecía confuso. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué todos están aquí? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. Estamos aquí porque nuestras historias importan, dijo Javier. Son el puente entre el dolor y la esperanza. Tú debes ser el que lo cruce. Las imágenes de Ana, mi madre y otros rostros olvidados comenzaron a fusionarse. La carga que llevaba en mi pecho se volvió más pesada, pero también más clara. ¿Cómo puedo hacer esto?, pregunté, cada palabra un desafío a mis propios temores. No tengo el poder suficiente. No se trata solo de ti, intervino mi madre. Se trata de todos nosotros. Cada historia cuenta, cada vida tiene un propósito. Tienes que levantarte y darles voz. El temblor se convirtió en una sacudida y la oscuridad pareció separarse en dos. Una grieta se abrió en el suelo, revelando un profundo abismo lleno de luces titilantes, como estrellas que resonaban en la noche. Es un vacío que debemos llenar, dijo Javier. Con valentía. Con verdad. Y lo más esencial, con amor. De repente, sentí un empujón, como si algo dentro de mí se reactivara. Debo hacerlo, murmuré. Debo hacerlo por ustedes. Sí, me respondieron al unísono. Porque cada historia es un acto de resistencia. Y así como ustedes han luchado, yo también debo luchar. No solo por ustedes, sino por mí. Con esa resolución, sentí que el fuego dentro de mí ardía con más fuerza. Era un desafío pero también una liberación. Justo cuando estaba a punto de dar el primer paso hacia esa grieta, escuché un grito, un eco distante. Espera. La voz resonó, llena de angustia. Mi corazón se detuvo. ¿Qué más me esperaba? La urgencia era palpable, y sabía que no estaba solo en este viaje hacia lo desconocido. ¿Quién está ahí?, grité al vacío. Y antes de que pudiera recibir una respuesta, las sombras comenzaron a moverse hacia mí con una rapidez aterradora. ¿Era un peligro o una oportunidad de cambio? Ahora debía decidir en qué creer. Capítulo final, la oscuridad parecía cerrarse a mi alrededor, y el frío de la sombra se volvía cada vez más palpable. Sentí que el peso de las historias no contadas y los rostros olvidados se acumulaban sobre mis hombros. Pero no podía darme por vencido. La grieta ante mí brillaba intensamente, invitándome a dar el salto hacia lo desconocido. Su luz era un eco de las esperanzas de aquellos a quienes había dejado atrás, la voz que gritó mi nombre resonaba en mis oídos, y mi instinto de supervivencia despertó. Espera, resonó nuevamente, y aunque estaba lleno de incertidumbre, dentro de mí había una pequeña chispa de determinación. Al dar un paso hacia la grieta, sentí que la sombra oscura se deslizaba hacia mí, como un maremoto esperando devorarme. Era mi momento de decidir, con cada grito de las sombras, la sensación de agobio crecía, pero me sabía rodeado de aquellos que me alentaban, recordándome las historias dignas de ser escuchadas. Miré hacia el abismo, sintiendo la fuerza de Javier, Clara, Ana y los demás empujándome hacia adelante. Voy a enfrentarlo. No puedo dejar que me atrapen entre estos murmullos de miedo. Di un paso firme hacia la luz, entonces, las sombras comenzaron a retroceder, como si sus susurros fueran absorbidos por la luz brillante que se liberaba ante mí. Tu valentía lo marcará, oí que decían. Sentí que la energía me envolvía, con cada paso, las historias comenzaron a florecer en mi mente, sin que pudiera controlar su llegada.
Recuerdos de fragor y risas, de lágrimas y dolor, todo estaba presente y se entrelazaba en un vibrante coro de voces que necesitaban ser escuchadas. Sin embargo, en el clamor de estas voces, una pregunta persistía en mi mente. ¿Sería suficiente lo que hacía? ¿Podría romper el ciclo y salvar no solo a los que estaban detrás de esa puerta, sino también a mí mismo? Era una lucha tanto personal como colectiva. Luego, la sombra académica reapareció, más desafiante que nunca. Eres parte de esto, pero eso es solo un espejismo. No puedes superarlo. En ese instante, me di cuenta de que las palabras de la sombra eran un eco de mis propios miedos. Había vivido en la negación durante demasiado tiempo, sintiendo que no merecía superar mis demonios. Estoy aquí. Estoy listo para escuchar mis errores y enfrentar mis fallas, grité, dejando que mi voz resuene en los pasillos oscuros. La sombra emitió una risa burlona, pero yo no me detuve. Rompí la inercia de mis propios miedos. No me detendré ahora. Mientras pronunciaba esas palabras, el abismo ante mí pareció abrirse aún más, invitándome a dar un salto definitivo. Sentí como esas historias acumuladas se convertían en una energía poderosa. Mis piernas se movieron. Salté hacia la luz, entregándome a la historia que necesitaba ser contada. El resplandor me hizo perder el equilibrio, pero ya no había vuelta atrás. El aire vibraba con la mezcla de todas las voces que había olvidado, como una sinfonía de relatos que finalmente se liberaba. Rodé en un torbellino de colores y emociones hasta que, de repente, todo se detuvo. Me encontré de pie en el refugio, pero ya no era el mismo lugar. Los rostros que me rodeaban eran familiares, eran los migrantes que, aunque asustados, ahora parecían más presentes. Las paredes estaban cubiertas de imágenes que reflejaban sus historias. Cada sombra emanaba una claridad diferente, como si todos hubieran encontrado la luz que había estado oculta. ¿Qué ha pasado?, murmuré, mirando a mi alrededor. Pero había algo que no encajaba, había una inquietud en el aire. Sabía que la sombra aún persistía en algún lugar, pero la lucha ahora era diferente. Los ecos de lo vivido estaban ahí, pero también ahora había un sentido de comunidad, un hilo que unía a todos. Nunca supe qué había pasado con las sombras definitivas, o si algún día volvería a enfrentarme a ellas. Pero una cosa sí estaba clara, aquellas historias que había repetido 1000 veces en mi mente ya no me perseguirían más. En su lugar, me empujaban hacia adelante, hacia un futuro donde la lucha por la verdad no estaba acompañada por la oscuridad, sino por la esperanza. Ahora, cada día en el refugio no estaba exento de retos, pero me sentía conectado, parte de algo más grande. La historia de Javier, Clara y todos los demás resonaba en mi interior. Sus murmullos continuaban, pero no como ecos de desesperación, sino como un llamado a la acción. Y aunque las respuestas nunca serían claras, sabía que el camino hacia adelante había comenzado. Nunca he vuelto a ser el mismo. Pero a veces, en medio del silencio de la noche, mis pensamientos vagan hacia la sombra, preguntándome si en algún rincón del refugio aún persisten las historias que no tuvieron la oportunidad de ser contadas. Pero por ahora, esas preguntas flotan, dejando el espacio suficiente para que la ecuación de esperanza crezca. Se me han hecho muchas preguntas sin respuesta, y eso es lo que añade miel y tristeza a la vida. Pero estoy aquí, finalmente, dispuesto a escuchar, a enfrentar lo que vine a ser, y a recordar que en cada historia hay también una luz.